Buenas noches, incauto oyente. Acabas de cruzar una puerta que tal vez no deberías haber cruzado jamás. No obstante, sé bienvenido a los oscuros y primigenios parajes literarios de Nuevos Mitos de Túmulo. El horror desvelado. El viejo egiptólogo se paseaba emocionado por aquella nueva excavación. Parecía un niño pequeño al que le habían ofrecido un regalo largamente ansiado. Su seriedad senil se veía eclipsada por una ilusión acentuadamente infantil. Poco sabía ese ilusionado humano que estaba a punto de descubrir la peor desilusión para su especie: el conocimiento de su propia pequeñez e insignificancia, así como una inevitable y terrible fatalidad. Poco sabía que el mundo, eso que los humanos llaman mundo, que no es ni ha sido nunca nada más que la expresión de su propia ignorancia acerca de la auténtica verdad del cosmos, estaba a punto de sumirse en la nada, conceptualmente primero, física después. El ser humano estaba llegando a su final como especie. Su herencia cultural sería barrida completamente, y ningún ser consciente en todo el universo iba a saber nada de ellos. Todo este destino estaba a punto de ser comprendido por el viejo egiptólogo, de nombre John Tate, aunque poco importe su nombre. Y todo empieza con unas letras, escritas en la antigua lengua egipcia sobre unas piedras de una pirámide olvidada, unas letras que expresaban un enigmático y perturbador nombre: Nyarlathotep. Aquella pirámide olvidada era conocida por el nombre de la pirámide encorvada. Había sido recientemente descubierta por el propio Tate, debido a que en un congreso de egiptología al que John había acudido, un conferenciante mencionó el nombre de Nefren-Ka, el cual, según dijo, fue el último faraón de la tercera dinastía. Además, aseveró que su cuerpo se encuentra momificado en la pirámide encorvada, construcción que aún no se había descubierto. Como la historiografía oficial considera que ya están catalogados todos los reyes de Egipto, y debido a la falta de soporte documental del conferenciante, todos los presentes dieron por absurda y falsa aquella información. Todos, menos John, el cual sintió una fascinación enorme por el desconocido Nefren-Ka. Una fascinación solo comparable a la que le despertó el siniestro conferenciante que, por otro lado, a John le dio la sensación de que profirió esa información únicamente para él. Estaba totalmente seducido y, al mismo tiempo y sin saber por qué, también un poco atemorizado. Como si ese hombre tuviese algo inexplicable destilando por todos los poros de su piel, que era negra, aunque él no tenía rasgos faciales africanos. En cualquier caso, John se decidió a investigar la pirámide encorvada. No fue difícil encontrarla gracias a las indicaciones del conferenciante enigmático, si bien su excavación fue más ardua que su descubrimiento. Lo primero que llamaba la atención era, evidentemente, su aspecto encorvado. Era una pirámide no demasiado grande en comparación con las otras conocidas, aunque tenía esa suntuosidad característica de Egipto, y, efectivamente, su silueta tenía cierta curvatura. Era extraño, puesto que en ocasiones parecía encorvada hacia un lado y en otras hacia otro. Era como si fuese un misterioso efecto óptico. Sin duda, había algo que el ojo humano no podía acabar de captar. Pero lo más misterioso era la esfinge que presidía la entrada. Era como las demás esfinges conocidas, salvo por una característica: no tenía rostro. No es que el tiempo le hubiese erosionado la cara, ni que estuviese rota por efecto de algún proyectil lanzado en alguna guerra o asalto de un pasado remoto. La forma de la cara estaba bien definida. Es que, literalmente, no tenía rostro.
Finalmente pudieron penetrar en ella, y fue en su interior, en el sarcófago de Nefren-Ka, donde unos ojos humanos contemplaron, por primera vez en miles de años, aquellas letras que formaban el diabólico nombre de Nyarlathotep. Estaba escrita en antigua lengua egipcia, con escritura hierática, por lo que John podía leerla perfectamente. Sin embargo, jamás había leído u oído ese nombre en relación con Egipto ni con ninguna otra cultura ancestral. El temor ante ese nombre, que sonaba con extraña irracionalidad a oídos humanos, crecía a la par que la curiosidad de John, el cual mandó abrir el sarcófago a unas sabiendas de que antes debería informar al Colegio de Arqueólogos de Arkham, los financiadores de la excavación, de su hallazgo. Sin embargo, una fuerza misteriosa le impelía a continuar impulsivamente con sus hallazgos. Pero ¿cuál sería la sorpresa del egiptólogo y de todos sus acompañantes arqueólogos al descubrir que el sarcófago estaba vacío, encontrando en él únicamente un pergamino? Aquel pergamino estaba mohoso y amarillento. John, emocionado, lo desenrolló y sintió una mezcla de sorpresa y desilusión al ver que contenía un breve texto en un alfabeto cuyas letras no entendía, puesto que pertenecían al egipcio arcaico. Esto le extrañó, ya que la pirámide encorvada pertenecía a la época de la tercera dinastía y, por lo tanto, hacía miles de años que el egipcio arcaico había mutado al clásico. Un compañero de investigación que se encontraba ahí con él estaba familiarizado con esa lengua, así que decidió pedirle que le tradujese el breve texto del pergamino. En menos de 10 minutos, John salió de la pirámide y entró precipitadamente en la tienda de su compañero, avasallándole para que le hiciese de traductor. Dave, que así se llamaba su compañero, se dispuso a traducir el salmo escrito en el papiro, resultándole muy divertida la infantiloide emoción que imbuía al viejo egiptólogo. Con solo la primera palabra, Dave frunció el ceño, y mirando seriamente a John, le dijo que eso era, efectivamente, escritura egipcia arcaica, pero que las palabras no pertenecían a esa lengua. Tendré que sustituir cada letra egipcia por la correspondiente al alfabeto latino, y entonces podremos leer lo que dice este extraño salmo. Aunque ya te adelanto que dudo mucho que sea una lengua que conozcamos tú y yo. Mira, esta primera palabra es Fnglui. ¿Fnglui? ¿Qué diablos significa eso? Ni idea. Dame una hora y tendré la transcripción hecha. Esa fue la hora más larga de toda la vida de John. Por algún motivo que desconocía, esos hallazgos lo tenían absorto de una manera que excedía todas las emociones que había sentido en su larga carrera de egiptólogo. Sentía que algo grande, enorme, estaba a punto de salir a la luz. Esto lo llenaba de ilusión. Se sentía extremadamente apasionado y, sin embargo, había un extraño temor subyacente a toda esa emoción embriagadora. Temor que ganaría terreno en su corazón con cada nuevo hallazgo y que finalmente se transformaría en puro horror. ¡Lo tengo!, gritó Dave desde la puerta de su tienda. Cuando John entró, Dave le entregó la transcripción sin demora. John leyó, con muchas dificultades, aquel extraño salmo. Sus perturbadoras palabras oscurecían el ánimo de John y éste empezó a notar cómo aquel temor soterrado en su corazón empezaba a emerger de las tinieblas del subconsciente. No entiendo ni una sola palabra. Eso sin contar lo casi impronunciables que son. ¿Le resultan familiares algunas de estas palabras? No, estoy tan desconcertado como usted, dijo John sin dejar de mirar el salmo. Pero John no se desanimó. Llamó a un colega suyo, Thomas Skyfall, profesor de filología antigua de la Universidad de Miskatonic, al cual le relató todo lo que había descubierto. Skyfall escuchó atentamente todo lo que le relató John y le sugirió que le mandase fotos de la inscripción en el sarcófago y del pergamino con la inscripción, así como la transcripción de la misma. Al cabo de una hora, Skyfall llamó a John. John, he comparado este salmo con diversas lenguas europeas, africanas y asiáticas. No tiene parentesco con ninguna. Conozco bien las lenguas precolombinas de América y te puedo asegurar que tampoco tiene ningún tipo de relación con las lenguas de los incas, mayas o aztecas. Sin embargo, he consultado con un colega de la Facultad de Ciencias Ocultas. ¿Cómo? ¿Uno de esos charlatanes?
uno de esos charlatanes cuya cultura es enorme y llenan clases enteras. Recuerda que nuestra universidad es conocida, en parte, por la enorme labor que hacen nuestros, llamémoslos así, ocultólogos. Yo no creo en magia ni nada de eso, pero siempre que me he encontrado con algo extraño cuyo misterio sobrepasaba mis conocimientos, él y sus colegas me han podido dar una respuesta. Y así ha sido también esta vez. Bien, relajaré mi escepticismo respecto a ellos. Entonces, ¿sabes qué idioma es? Sí, es Aklo. Es una antiquísima lengua cuyo origen es desconocido. No hay ninguna cultura humana que la haya utilizado. Solamente ha sido hablada en ciertas circunstancias por magos, druidas, médiums y otros grupos que se dedican a este tipo de cosas. Ha sido utilizado por estos reducidísimos grupos, muchas veces sectarios, en las islas de la Polinesia. No se sabe cómo funciona su gramática ni se conoce ningún diccionario. Lo único que se conoce del Aklo son ciertos salmos que hay desperdigados por todo el mundo, especialmente en territorio polinésico. Este que has encontrado es uno de ellos, y no solo está ahí. ¿Qué quieres decir? ¿Que este mismo salmo está escrito en otros lugares? Sí, a principios de siglo, el profesor William Channing Webb encontró una tribu de esquimales en Groenlandia. Le llamaron la atención porque estaban todos físicamente degradados y eran especialmente agresivos y siniestros. Poco tenían que ver con la mayoría de inuits. El profesor Webb dejó escrito en sus diarios que uno de los brujos que oficiaban las ceremonias ritualísticas de esta tribu profirió como mínimo una vez este salmo. ¿En Groenlandia se utilizó este mismo salmo que lleva escrito aquí más de 3000 años? Exacto, pero aún hay más. Continuó Thomas. Se sabe que en el año 1907 hubo un altercado importante cerca de Nueva Orleans. En una zona pantanosa del sur de la región, un grupo de personas, probablemente una secta, estuvieron realizando rituales vudú. Una brigada de la policía liderada por el inspector Legrache tuvo que intervenir en uno de esos rituales, puesto que estaban danzando alrededor de un monolito rodeado de cadáveres extrañamente mutilados. Pues bien, estos sectarios, mientras danzaban de forma grotesca alrededor del monolito, contorsionándose de formas espantosas y físicamente casi imposibles, repetían demencialmente ese mismo salmo. ¿Y qué significa ese salmo?, inquirió John. Es de difícil traducción, pero más o menos reza así. En su morada de Rilé, el difunto Tulu espera soñando. John estaba asombrado ante estos nuevos datos. No cesaba de preguntarse ¿qué conexión había entre los antiguos egipcios, los esquimales de Groenlandia y los sectarios de Nueva Orleans? ¿Qué secreto encerraba ese salmo que fue pronunciado en esos lugares y épocas tan distantes? ¿Tenía algo que ver con la palabra inscrita en el sarcófago de Nefrenka? ¿Esas sílabas blasfemas que formaban el demoníaco nombre de Nyarlathotep? ¿Y qué significaba ese misterioso salmo, aparentemente tan absurdo? John, continuó Thomas, le agradecería mucho que me mantuviese informado de todo cuanto vaya descubriendo, hasta el más mínimo detalle. Esto que está descubriendo va mucho más allá del estudio del Antiguo Egipto. Es de gran valor para muchos estudios que realizamos en mi facultad. Por supuesto, Thomas. Lo mantendré al tanto de todo cuanto descubra. Gracias por su valiosa información. De todos modos, por si lo necesita, le paso ahora mismo una foto de una relación que tengo escrita de los caracteres del Egipto arcaico y su correspondencia con los del Egipto antiguo. Así podrá traducir cualquier otra inscripción que halle. Aún así, le repito que me gustaría que me mandase todo cuanto encuentre. John colgó el teléfono después de agradecerle su ayuda y prometerle que estaría al tanto de todo. Por algún motivo que desconocía, su ilusión iba transmutándose en terror por momentos. Todos esos descubrimientos eran altamente sugestivos para un investigador como él, pero todo ese acervo de nombres desconocidos, de conexiones con sectas y sacrificios humanos, le producían una profunda sensación de horror. Pero lo peor para él aún estaba por llegar. Esa noche John fue a dormir muy intranquilo. Le costó mucho dormirse, puesto que no cesaba de buscar respuestas a las decenas de preguntas que no abandonaban su mente. Pero al final, física y mentalmente exhausto, el manto del sueño envolvió su mente. John nunca había soñado demasiado, pero aquella noche tuvo un sueño claro y vívido. Estaba en su piso de Arkham, leyendo un libro sobre Ramsés II cuando, de pronto, llamaron a la puerta. Dejó el interesante libro en la mesilla y se dispuso a abrir, algo molesto por la interrupción. Al abrir la puerta, vio ante su umbral al conferenciante que le había descubierto el misterio de la pirámide encorvada en aquel congreso de egiptología al que había asistido.
Era igual de alto y con la tez tan negra como lo recordaba, y seguía con su aire de indiferencia hacia todo lo que lo rodeaba. Entró sin decir nada, ante el asombro de John. Se dirigió hacia su sillón y se sentó. En ese momento, el gato persa que tenía John en casa se acercó lentamente hacia el inesperado huésped y empezó a lamerle la mano. El hombre negro, dejándose lamer por el felino, miró fijamente a John. John se sentía tremendamente intimidado por aquel tétrico visitante, y cuando iba a preguntarle el motivo de su visita, hubo algo que le llamó la atención. Un pequeño tentáculo asomó lentamente por el hombro derecho de la siniestra figura. Era pequeño, verde y viscoso, y cuando ya era claramente visible, John reparó, horrorizado, en que múltiples tentáculos asomaban por la espalda y la cadera del hombre negro. Cuanto más salían hacia fuera del cuerpo de aquel hombre, más grandes se hacían. John, no pudiendo soportar aquel extraño fenómeno, empezó a gritar de terror. El gato persa dejó de lamer la mano del hombre negro y salió corriendo despavorido hacia la habitación cuando el hombre negro se levantó y, en cuestión de segundos, ese inquietante sueño se convirtió en absoluta pesadilla. El cuerpo humano del silencioso invitado se transformó en algo que escapaba a toda calificación expresada en cualquier lengua humana. Su cuerpo se hinchó con una rapidez enorme, y cuanto más crecía de volumen, más perdía la forma antropoide. Se iba haciendo una masa verdosa, viscosa y maloliente, sin ninguna forma concreta, repleta de tentáculos que le salían por toda su superficie. Era una especie de montaña tentacular que, de pronto, ocupó con su enorme y asquerosa masa la mitad del salón y no paraba de crecer. John no podía dejar de gritar y, aunque su impulso era salir corriendo de allí, el horror lo tenía paralizado. De pronto, una sustancia blancuzca emergió de la punta de 4 tentáculos que se acercaban unos a otros, formando lo que parecía ser una máscara de color blanco, o al menos eso es lo que podía percibir la mente humana. Mirando fijamente esa especie de máscara, a John le vinieron imágenes a la cabeza. No es que las pensase o se las imaginase deliberadamente, sino que se le aparecían de golpe, como personas que se colocaran ante él físicamente. Vio a varias personas distintas, pero que todas tenían algo en común: su tez oscura con ausencia de facciones africanas. Vio a un faraón, a un Buda, a una mujer china bella pero abotargada y otros horrendos seres. Cada vez fueron pasando más rápido ante su ya perjudicada mente, y pronto no pudo ni darse cuenta de cómo era cada uno. Cuando se dio cuenta, las imágenes desaparecieron y notó con repugnancia que varios tentáculos habían empezado a agarrarlo por las piernas y lo acercaban a esa masa inmunda, a ese amasijo amorfo y blasfemo. Notó la viscosidad de los tentáculos y el putrefacto olor que emanaba de ese demencial cuerpo que cada vez tenía más cerca. Ya no podía ni gritar del extremo espanto que sentía, pero empezó a reír histéricamente cuando vio que de la parte del cuerpo de ese monstruo al que lo acercaban los tentáculos, se generó lo que parecía ser una enorme boca con monstruosos dientes y múltiples lenguas que salían de ese horrendo orificio. Pudo sentir el fétido aliento y la asquerosa saliva, los dientes encima de su cara cuando de pronto despertó de esa horrible pesadilla. John se despertó sudando y gritando, retorciéndose de repugnancia, horror y desesperación. Cuando comprendió que aquello había sido un sueño, se quedó paralizado y jadeando, dando gracias a Dios. Justo en ese momento, su teléfono móvil sonó. Era Dave, que estaba examinando la pirámide. John, ven a la sala del sarcófago en Nefrenka, inmediatamente. Hemos descubierto algo importante.
John, aturdido aún por la intensidad de esa pesadilla horrenda de la que acababa de salir, se incorporó mecánicamente y se dirigió hacia la pirámide encorvada. Cuando estuvo delante de la puerta, sin saber por qué, sintió cierto temor al traspasar aquel umbral, sobre todo cuando volvió a mirar aquella perturbadora esfinge sin rostro. Se apresuró a llegar a la cámara del sarcófago, no solamente por comprobar qué era aquel gran descubrimiento del que le había dado noticia Dave, sino por una inconsciente e imperiosa ansia de estar en compañía de otros seres humanos. Al llegar a la cámara del faraón, Dave lo estaba esperando al lado de dos operarios que estaban acabando de quitar cuidadosamente una pequeña parte de pared. Habían encontrado un pase secreto. Hemos notado que este paredón sonaba algo más hueco que el resto, y no ha sido difícil poder extraerlo. Supongo que no hace falta preguntar si quieres entrar a investigar esta parte secreta de la pirámide. John volvió a notarse emocionado y, sin dudarlo, felicitó a Dave y a sus compañeros. De inmediato, penetraron los cuatro por ese pequeño portal de medio metro de altura. Pasaron a gatas por un estrecho pasillo que descendía hacia las profundidades de la tierra y, al cabo de 10 minutos, llegaron al final. Al salir del pequeño orificio de la pared se encontraron en una sala enorme. Estaba completamente vacía, pero con las paredes y el techo completamente llenos de jeroglíficos, inscripciones breves en egipcio antiguo arcaico y pinturas. Muchas pinturas. Impresionados, los exploradores dirigieron unas miradas fascinadas a esos murales, pero pronto se sintieron turbados y horrorizados por el contenido de las pinturas. Se mostraban seres horrendos, extraños, ajenos a todo lo humano. Seres monstruosos, repugnantes y tentaculares. Edificios rarísimos con formas geométricas que costaba creer que hubiesen sido concebidas por un cerebro humano. John se sintió especialmente atemorizado. Pero la curiosidad científica se impuso al temor, y los investigadores se dispusieron a examinar minuciosamente esos murales. Pobres humanos. Así como Ícaro quiso volar hacia el sol, creyendo arrogantemente que no tenía límites y no consideró que sus alas de cera se derretirían con la alta temperatura del astro, el ser humano cree que su racionalidad puede comprender todo cuanto se disponga a examinar, sin considerar que su conocimiento y su capacidad de aceptar las novedades tal vez tengan límite. Esos científicos estaban a punto de descubrir algo que desafiaba toda lógica, razón y ciencia humanas. Algo que reducía al ser humano de dueño y señor de la Tierra a pequeño intruso de paso, de investigador del espacio a un mero paseante del sistema solar que no puede ver más allá de las ventanas de su pequeño hogar. Algo que vapuleaba el orgullo y la arrogancia del ser humano y lo hacía consciente de su insignificancia e irrelevancia. En lo que parecía ser el inicio de una gran historia, observaron un dibujo del planeta Tierra. Este primer dibujo los dejó totalmente descolocados. ¿Cómo podía ser que unos antiguos egipcios hubiesen dibujado el planeta tal y como era, cuando ellos apenas tenían constancia de lo que existía allá en el desierto? Después de ese primer gran mural, que daba a entender que la historia que se representaría a continuación sucedía en nuestro planeta, había otro mural que representaba a unos seres horrendos, cuyo cuerpo era un cono rugoso. Tenían un par de tubos algo gruesos que se extendían por encima de sus hombros. Uno parecía ser su cabeza, pues acababa en una protuberancia redondeada que parecía tener 2 ojos, mientras que el otro se ramificaba en un conjunto de pequeños tubos que podrían servir para succionar alimento. Había otros 2 tubos que salían de los lados de los conos y acababan en 2 pinzas enormes, como de cangrejo. Había haces de luz por encima de esos seres. Unos de estos haces lumínicos hacían amago de dirigirse hacia esos conos rugosos, mientras que otros parecían estar saliendo de ellos, dirigiéndose hacia lo que parecían ser estrellas del espacio sideral. Estos conos rugosos, había representados unos 5, se encontraban en una biblioteca enorme y 2 de ellos estaban escribiendo libros. Debajo de ese mural, en caracteres egipcios, se extendían estas palabras: Gran raza de Yith, Nakotus. Si este mural les resultó inquietante a los investigadores, el siguiente les produjo un pavor insoportable. Al lado de este mural
había otro que mostraba estos mismos conos rugosos luchando contra unos seres horripilantes. Parecían pólipos, pero eran enormes, con enormes bocas provistas de dientes aterradores. Estaban pintados con una técnica extraña, como si quisieran indicar que eran solo en parte materiales. Estos pólipos monstruosos, que se desplazaban volando, salían de una oscura caverna. En el siguiente mural se veía a los conos rugosos encerrando a los pólipos volantes en la caverna y sellándola. Aquí acababan los murales de la pared de la izquierda. Los de la derecha no eran mucho más tranquilizadores. Se veía un enorme ser monstruoso, con cuerpo escamoso y viscoso, que recordaba de lejos el cuerpo de un dragón, pero deforme. De su enorme parte delantera de la cabeza, justo por debajo de sus diabólicos ojos, surgían multitud de tentáculos que se extendían a lo largo de lo que parecía ser el océano. Muchas monstruosidades rodeaban ese innominable ser. Había algunos pequeños seres que parecían sus réplicas en miniatura, y estaban peleando con otros seres que parecían ser medio animales, medio vegetales, con una cabeza que recordaba vagamente a una estrella de mar, pero algo deformadas y viscosas. Había otros muchos seres deambulando por el mural, todos ellos desafiando los conocimientos de zoología y anatomía de los que disponían los exploradores. Sin embargo, uno de ellos llamó especialmente la atención de John. Un ser espantoso compuesto de decenas de tentáculos verdosos y amenazantes y una máscara blanca que pendía de uno de ellos. El terror más absoluto invadió el corazón del ya desquiciado egiptólogo. Era el aberrante ser de sus sueños. Lanzó un grito de horror que perturbó a todos sus compañeros, y mientras todos estaban pendientes de él, el desgraciado vio cómo aquellos tentáculos que habían perturbado su sueño empezaban a cambiar su textura. Ya no parecían estar dibujados, sino que parecía que estaban pegados en la pared. Eso asustó aún más a John, e hizo arrancarle otro chillido aún más desesperado que el anterior. Para cuando los demás se giraron para comprobar la causa de este nuevo grito, el abominable ser ya había dejado de ser un dibujo para ser una amenaza real, física, que contorsionaba sus horrendos tentáculos ante los atónitos ojos de aquellos que, en menos de medio minuto, experimentaron una muerte espantosa en medio del horror y la desesperación más crudos. El horror oculto había sido desvelado.